Hola, muy buenos días. Espero que estén todos muy bien. Gracias por atender nuevamente otra actividad, otro evento organizado por el Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana. En esta ocasión tenemos un webinar bastante interesante en donde vamos a conversar sobre un experimento SubTech para utilizando Machine Learning para crear un sistema de alertas tempranas. Y eso es con el enfoque en la supervisión y monitoreo de los riesgos financieros. En este caso, en esta ocasión, nos acompaña el señor Andrés Asqueta, un PhD, una persona con amplia trayectoria y conocedor del manejo de este tipo de herramientas, el cual yo voy a proceder entonces ahora mismo a darle lectura bien breve a su biografía. El señor Andrés Asqueta es científico de datos senior en el Banco de España, en donde aplica inteligencia artificial para mejorar la calidad de los datos financieros, automatizar procesos y desarrollar métodos de nowcasting para la detección anticipada de riesgos bancarios. Anteriormente, el señor Asqueta trabajó como científico de datos en startups del sector médico dedicadas a establecer inferencia causal entre variables sanitarias. También colaboró con el Banco Central Europeo como economista y científico de datos, donde desarrolló indicadores de incertidumbre y riesgos económicos y financieros. Es doctor en economía por la Universidad de Glasgow, donde utilizó técnicas de procesamiento del lenguaje natural, o LPL por su NLP, por sus siglas, como modelado de tópicos y análisis de sentimiento para construir índices de incertidumbre económica a partir de noticias y redes sociales. Como ven, es una persona con amplio conocimiento, con mucha capacidad para abordar estos temas. Espero que esto sea de su provecho. La intención es que vayan haciendo sus preguntas en el apartado de QA y ya luego al final yo le haré las preguntas en nombre de ustedes al señor Esqueta. O de lo contrario, puede ser que si ustedes también así lo desean, levantan la mano y ya yo voy a tener en cuenta que eso es que quieren que le aperture el micrófono de forma puntual, le puedo habilitar el micrófono y también la cámara y le pueden hacer una pregunta de forma directa al señor Andrés. Sin más, le dejo el espacio al señor Andrés, espero que lo disfruten y seguimos entonces aprendiendo y nutriéndonos de las ideas y de la experiencia del señor Asqueta. Muchas gracias, Andrés. El escenario es tuyo. Perfecto, Carlos. Pues muchísimas gracias por la presentación y la verdad es que es un verdadero placer. Es un verdadero placer estar aquí con vosotros y presentar esta herramienta que estamos diseñando en el Banco de España. Como veréis, bueno, hemos sido un amplio equipo el que la estamos diseñando, gente de economía, de supervisión, de diferentes divisiones, ¿no? Y bueno, con el típico disclaimer que pues lo que vamos a presentar aquí no representa pues lo que piensa el Banco de España, ¿no? Las views del Banco de España. Y sí, como decía Carlos, cualquier duda que tengáis o algo, yo, vamos, recomiendo que me interrumpáis, que lo pongáis en el chat, que abráis el micrófono y me hagáis la pregunta directamente. Así lo hacemos un poquito más dinámico y lo vamos viendo punto por punto. Bueno, como Carlos muy bien ha dicho, esta herramienta se trata de eso. Es una herramienta que estamos desarrollando en el Banco de España para detectar alertas tempranas sobre posibles riesgos en el sistema financiero español. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos por tres pilares fundamentalmente. Lo que utilizamos son principalmente, bueno, de lo que nos nutrimos son noticias de periódico. ¿Y por qué utilizamos noticias de periódico? Bueno, en primer lugar porque la temporalidad es diaria, e incluso lo podrías hacer por hora, ¿no? En segundo lugar, es una información muy valiosa, en el sentido que tú tienes, hay, pues hay periodistas detrás escribiendo sobre diversos temas, entonces, y haciendo muchísima investigación. Imaginaos ahora, por ejemplo, con el reciente
conflicto geopolítico, lo primero que vemos son las noticias, ¿no? Y esas noticias nos mantienen al día de toda la información. Entonces, por un lado, son de una granularidad tremenda, son diarias, incluso por horas lo vamos a poder ir siguiendo, y luego tienen bastante valor en el sentido de que hay equipos enteros de investigación, pues escribiendo sobre temas interesados. Pues en este caso, pues tiene secciones de economía, tiene secciones de política, de geopolítica. Obviamente, una de las preguntas que siempre surge, y aquí lo debatiremos y todo eso, es que obviamente también la prensa pues tiene alinidades políticas, ¿no? Entonces eso también es una cosa que podremos bueno, ir comentando cómo al extraer estos indicadores a través de las noticias, siempre corremos un poco el riesgo de que, bueno, tenemos que ver si puede haber algún sesgo. Es un tema muy, muy interesante. Pero bueno, entonces, punto de partida de cómo lo hacemos. Hemos visto el valor añadido de las noticias porque nos interesa escogerlo. Lo que necesitamos después es un compilador. Esas noticias, pues no estamos todos los días leyendo periódicos o lo estamos viendo. Existen plataformas online que nos dan acceso a las noticias en formato digital, ¿no? Esto nos va a permitir luego, a través de técnicas de machine learning, de proceso natural del lenguaje, sacar ese valor añadido. Nuevamente, lo que estamos interesados es de todo ese mundo de noticias, ver la que a nosotros nos interesan, separar un poco el ruido de la señal, sí, de la señal. Entonces, bueno, lo primero que hacemos, y esto lo vamos a ir entrando un poco más en detalle conforme vamos progresando con la presentación, el proyecto se basa en tres pilares fundamentales. El primero es Name Entity Recognition. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a estar interesados en una serie de empresas, de corporaciones que, pues, con importancia en el sector español. Entonces necesitaremos Name Entity Recognition para ver si efectivamente esa palabra corresponde con una entidad o no. Y aquí pongo un ejemplo claro. Como vamos a ver, ¿no? Si tienes la palabra en inglés Apple, pues bueno, puede ser la fruta o puede ser la empresa. Entonces no te va a servir de nada, oye, solo decir, venga, pues todas las noticias que contengan la palabra Apple las voy a obtener. En castellano, pues no sé, sobre todo en España nos metamos mucho con Santander. Santander, bueno, es muy, muy conocido, es un banco de los que tienen mayores volúmenes, pero también es una ciudad en la costa norte en España. Entonces, claro, de nuevas, no nos va a servir solo extraer todas las noticias o enfocarnos en todas las noticias que contiene esta palabra. Necesitaremos Name Entity Recognition, que lo que va a hacer, lo voy a explicar un poquito más adelante, es decirnos si se trata de la ciudad en este caso o del banco. Luego haremos dos pilares que más o menos trabajan paralelamente. Uno de ellos es Sentiment Analysis, análisis de sentimiento. Entonces lo que vamos a hacer con este análisis es ir viendo el sentimiento que hay alrededor de esta noticia, de esta corporación, de esta empresa, con la finalidad de, bueno, si son palabras negativas, pues como riesgos o falta de liquidez, etcétera, 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 palabras negativas, nos pueda adelantar, nos pueda servir como una alerta temprana para decir esa entidad está sufriendo un tipo de riesgo, está sufriendo un desequilibrio. Tenemos que verla. Luego también lo que vamos a hacer es, en este proyecto, la tercera pata, es análisis de grafos. Aquí con esto lo que vamos a hacer es mapear las conexiones que estamos viendo dentro de las noticias, qué conexiones estamos viendo en las diferentes empresas. Si el banco A aparece en el banco B, y el sentimiento, por ejemplo, es negativo, ahí estamos viendo bueno, pues una relación, ¿no? Entonces, a la hora de monitorear riesgos, sobre todo el de riesgos financieros y, bueno, riesgos de todo tipo, ¿no? Sabemos que al final el mundo y el sistema financiero pues está muy entremezclado, está muy solapado. Si podemos ver qué relaciones más cercanas tienen las empresas, podremos monitorear cuáles pueden ser, por ejemplo, las ramificaciones en los riesgos. Entonces, bueno, con estos tres pilares lo que hacemos es investigamos, estamos en la parte
más investigativa. Lo que hacemos es básicamente eso, monitorear los riesgos y aquí nos centramos en riesgos idiosincráticos a nivel particular de cada empresa, como hemos visto a través del sentimiento, o riesgos más agregados. Y aquí podemos hacerlo también, pues eso, con agregaciones de sentimiento o con lo que son los network analysis, con los análisis de grafos. Vamos a ir por un lado mapeando pues, la salud del sistema corporativo español a nivel agregado, si queremos, y luego también nos va a permitir estas herramientas profundizar, ir un pasito más allá, ir dentro de las empresas que pueden estar teniendo pues, algunos desequilibrios. Entonces, bueno, centrémonos un poco en el primero de estos pilares. Como ya había visto, el algoritmo, ahora lo explicaré un poquito más de detalle, hace eso. Dictamina si una palabra, bueno, lo que hace es clasifica las palabras en diferentes objetos. Pues imaginaos si es un nombre, en este caso, pues por ejemplo, Santander, si es una corporación o es una ciudad. Aquí, pues eso, si por ejemplo utiliza como vamos a explicar en la siguiente presentación, utiliza o bien análisis lingüísticos, reglas simples, por ejemplo, pues aquí vemos si la palabra Santander aparece al lado de pues, depósito o dinero, pues la probabilidad de que se trate de un banco es mucho más alta de que sea la ciudad, ¿no? Si por el contrario vemos, por ejemplo, pues que se está explicando pues características, ¿no? Como que es costero o está dando pues, palabras como verano, es más probable que sea de una ciudad, ¿no? Entonces, Name Entity Recognition es lo que nos está haciendo, lo que nos va a ir haciendo. Aquí voy a saltar a esta diapositiva para que entendáis un poquito lo que está detrás. Entonces, como hemos dicho, utiliza sí, reglas que se suelen ir poniendo, como hemos dicho, pues hombre, si es un adjetivo, pues que se utiliza inferencias de estadística y luego de machine learning, con el fin de eso, categorizarlo. Aquí os pongo un ejemplo. Hemos utilizado para esta herramienta utilizamos la librería de Spacie de Python y lo que hace es eso, utiliza estas tres componentes para en simple código, la verdad, nos va a clasificar cada uno de los componentes. Vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo que tenemos aquí. El de Apple is looking at buying UK startup for 1 billion. Aquí tenemos diferentes palabras, ¿verdad? Pues tenemos Apple, Looking, Buying, UK, Startup y 1 Billion. Lo que nos va a hacer la librería esta, ya digo, son equipos de investigadores muy potentes que han desarrollado estas herramientas. Lo que nos va a ir haciendo es, nos va a ir dando la descripción y sobre todo lo que es el etiquetado. Aquí nos dice, por ejemplo, que Apple efectivamente se trata de la organización, ¿no? Luego el UK, pues se trata de un geopolitical entity. Aquí estamos hablando de un país, de un sitio, de una entidad geopolítica. Y estos son los ejemplos, pues son países, son ciudades, son estados. Y luego 1 billion nos lo categoriza efectivamente como, pues, como dinero, como valores monetarios en unidades. Entonces, con esto lo que hacemos es, vamos escaneando nuestro texto. Empezamos con unas 500 empresas que sabemos que son significativas para el entramado español. Entonces, sobre esto, sobre todas las noticias, vamos viendo que contengan este tipo de menciones. Lo que vamos a ir haciendo, pasamos el algoritmo y entonces extraemos una columna en la que nos vaya diciendo si está la empresa una vez hemos filtrado solo las que se tratan de organizaciones. Lo digo otra vez. Entonces tenemos aquí, imaginaos que tenemos aquí cada una de las filas, se trata de una noticia de periódico. Sobre cada una de estas noticias vamos a extraer, vamos a ver si contienen una mención de este listado con el que hemos trabajado inicialmente
y vamos a filtrar solo aquellas que efectivamente dentro de este listado y estas menciones, aquellas noticias que efectivamente se trate de organizaciones para extraer, para filtrar, ¿no? Para entender, para tener claro que no, que nuestros datos iniciales, pues no vamos a obtener, pues eso, en el caso de Santander, no vamos a estar viendo noticias que hacen menciones sobre la ciudad. ¿Alguna duda por el momento? De vez en cuando voy mirando el chat para ver si hay alguna duda o algo, ¿vale? Vale, veo que por el momento no. Lo dicho, si tenéis alguna duda o escribidla, yo voy leyendo o os habilitan el micrófono y la vais contando. Entonces, bueno, otra de las cosas con esto, lo que nos permite esta herramienta, obtendremos, pues, bueno, entre el periodo 2018 y 2023, estamos viendo en un total de unos 10 millones de noticias. Nuevamente, son aquellas con las que, bueno, con las que contienen un entramado, menciones a a empresas que nos interesan y una vez filtradas, porque efectivamente sean, sean de interés para nosotros. Una vez tenemos esto, otra de las cosas que hemos ido probando es, como sabemos, muchas de las entidades y eso pueden tener diferentes nombres, o bien porque han cambiado a lo largo del tiempo, o bien porque bueno, porque se mencionan de diferentes, o bien las mencionas con abreviaturas, o bien las mencionas pues pues con diferentes nombres. Y aquí os voy a poner un ejemplo. Imaginaos el Banco BBVA, ese Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Pues nos pueden aparecer noticias que efectivamente mencionen BBVA, otras noticias que nos mencionen Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, otros el grupo BBVA, Grupo Financiero BBVA, etcétera, etcétera. BBVA España, BBVA México, que sabemos que tiene bastantes operaciones en estos países de América Latina. Entonces, nuevamente aquí nos surge ese entramado. ¿Cómo lo hemos solucionado? Pues aquí utilizamos un LLM. LLM, Large Language Model, que bueno, todos habremos utilizado alguna vez ChatGPT, habremos utilizado alguno de estos modelos que bueno, se establecen, son lenguajes modelos de lenguaje grandes. Estos lo que son, bueno, tenemos diferentes formatos, tipo chatbot, o pueden hacer inferencias. Entonces, lo que hemos hecho en uno de estos, utilizamos el Copilot, un LLM que tenemos aquí en el banco es corporativo, para hacerle la pregunta de dime todos los posibles nombres con los que una entidad pueda aparecer reflejada en la empresa. ¿Con esto qué nos da? Pues si vemos por aquí, pues nos da eso. Banco Bilbao Vizcaya, pues nos va a dar todos estos nombres que hemos mencionado, ¿no? Em, Le preguntamos por todas las empresas. Luego, eso sí, hacemos un filtro. Por ejemplo, pues Repsol S.A. Vamos incorporando todas las diferentes facciones o posibilidades que nos va dando el LLM. Y con esto nuevamente nos aseguramos de que no nos estemos dejando ninguna información por cubrir. Esto nos asegura que efectivamente, que aunque aparezca en una noticia de periódico el nombre Repsol o el nombre Repsol S.A., efectivamente la vamos a tener en cuenta, ¿no? Luego sí que hacemos, una vez lo tenemos, lo normalizamos y nos quedamos solo con un nombre para los siguientes pasos. Pero bueno, esto es importante porque también si vais a querer hacer este tipo de análisis, siempre viene la siguiente pregunta, es decir, bueno, de dónde parto? ¿Cuál va a ser una vez tengo bueno, sé que voy a utilizar noticias de periódico, ¿cuáles son aquellas que utilizo? Bueno, hay estudios que utilizan pues todas las noticias relacionadas con la economía. Pero bueno, pero en ese caso están más interesados en ver, pues por ejemplo, pues dinamismos económicos o macroeconómicos, ¿no? Y ya pueden hacer, por ejemplo, pues topic modeling para sacar las diferentes narrativas. Pero es muy importante, que esto lo que quiero decir es que es muy importante al principio filtrar y quedarnos con esa serie de noticias bueno, que nos sirvan para la herramienta que queremos construir. En este caso, nuevamente estamos interesados en monitorear a tiempo real
cualquier desequilibrio o cualquier fatalidad, digamos, en el entramado corporativo español, entonces lo que tenemos que tener muy claro es que tenemos que capturar 100%, bueno, todo lo que podemos ajustarnos a 100%, que efectivamente nos entren en ese primer filtro todas las empresas y que por esta serie de inconsistencias o cosas que puedan aparecer, no nos quede ninguna fuera, ¿no? Entonces, lo digo bueno, pues si algún día o estéis trabajando en este tipo de técnicas, que es muy importante ver el punto de partida. Entonces, aquí es eso. Hemos hecho, por un lado, el LMS y por otro, el Entity Recognition para efectivamente tener claro que son las empresas que son esas noticias iniciales las que vamos a documentar y sobre las que vamos a construir la herramienta. Luego vamos a una de las siguientes patas de las que había mencionado al principio, y es el análisis de sentimiento. Una vez ya tenemos las noticias, sabemos que una de las empresas que hemos identificado como significativa o de interés, vamos a ver qué sentimiento hay alrededor de esa empresa en lo que es la noticia, ¿no? Y sentimiento, como os podéis imaginar, pues son eso. Vamos a darle una nota entre si es un mensaje negativo, si es un mensaje positivo, si es un mensaje neutral. Y obviamente, bueno, esa es la teoría, pero la práctica es un poco más complejo que eso, ¿no? Pero bueno, un pasito por detrás, un pasito más por encima. El sentimiento lo que nos va a ayudar pues es a establecer esas alertas tempranas, digamos. Y la teoría es simple, ¿no? Si yo estoy viendo noticias negativas que vienen dadas por un sentimiento, una tonalidad negativa alrededor de una empresa o grupo de empresas, sé que como supervisor o como interesado tengo que mirarlas. Entonces nos va a dar una clasificación, nos va a decir, oye, esta empresa pues algún problema tiene. Luego ya a ver qué tipo de problema y todo eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero el sentimiento lo que nos va a dar es ese primer filtro, la verdad es que bastante contundente de, oye, ¿dónde tenemos que mirar? Primero es eso. Primero ha salido la empresa en la noticia y bueno, pues la han podido mencionar por miles de motivos, ¿no? Desde pues que ha habido una OPA, se está interesada en comprar otra empresa, desde que tiene a lo mejor pues operaciones en un país que está experimentando pues riesgos geopolíticos o que tiene, por ejemplo, pues, problemas de liquidez o tiene problemas o ha sido influenciado por las últimas caídas, a lo mejor en los mercados, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos mensajes que vienen alrededor, que al final es lo que nos está dando la noticia de periódico, ese primer paso lo vamos a identificar a través del sentimiento, ¿no? Y aquí os voy a dar un ejemplo. Si hemos imaginaos un banco, ¿no? Y la frase es eso, pues el banco se está siendo escrutinado, luego tiene riesgos en los activos que está dando, ¿no? Y luego también está teniendo muchas pérdidas financieras y encima los reguladores le están amenazando con algunas penaltis, pues todas esas palabras, todo ese sentimiento negativo es a lo que nosotros nos va a interesar con la premisa de, si tiene un sentimiento muy negativo, oye, nos va a ayudar a monitorear los riesgos, ¿no? Nos va a ir dando un poquito una guía de dónde mirar. Entonces, bueno, esa es la teoría. Luego la práctica es un poquito más complejo, ¿no? Y aquí surge, bueno, sí, Andrés, pero ¿cómo es el sentimiento, ¿no? ¿Cómo lo mides? A lo mejor, pues una palabra, dependiendo también mucho del contexto, es positiva o es negativa, ¿no? Siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de leverage, la palabra en inglés leverage, es como apalancamiento, lo diríamos, pero también es como leverage te puede dar como que tienes más recursos, por ejemplo, a la hora de negociar, ¿no? Entonces, si estás en un contexto más político, leverage, o de negociación, leverage power, por ejemplo, tiene una connotación positiva. Si estás en un contexto a lo mejor pues financiero y una entidad is highly leveraged, eso va a ser un contexto, bueno, es una palabra negativa, ¿no? Entonces, dependiendo del contexto,
sí que es verdad que tenemos que ajustar mucho las palabras a las que vamos a llamar pues, positivo o negativo, ¿no? Es una cuestión crítica aquí. Entonces, bueno, para dar respuesta a estas complicidades, bueno, a estas complicaciones que se pueden dar a la hora de determinar el sentimiento, lo que hacemos es utilizamos dos técnicas. Por un lado, las técnicas de diccionario. En el Logran and MacDonald, que hicieron en el 2011, ellos hicieron un diccionario de palabras, que quiere decir que pusieron palabras positivas y palabras negativas, pero en un entorno financiero. Entonces ellos ya vieron que, bueno, que la hicieron específicamente para temas de finanzas y temas en ese contexto, ¿no? Utilizando ese contexto, temas financieros. Entonces, a ver, es un muy buen punto de partida. Aquí lo que nos puede dar pues, son esos, pues nos va a dar al final una nota, que es un grado de polaridad, digamos, que va a ser eso, pues cuántas palabras positivas menos cuántas palabras negativas, partido, pues las diferentes palabras positivas y negativas tienen, ¿no? Entonces, digamos la proporción. Si en un artículo pues aparecen muchísimas palabras negativas, pues la polaridad va a disminuir, ¿no? Exacto. Y entonces es claro, si tener el dominador nos va a ayudar también un poco a normalizarlo, ¿no? Dependiendo de cómo escribas el artículo, ¿no? Pues puede ser más dado a utilizar pues muchísimos adjetivos. Entonces vas a tener, pues a lo mejor en lugar de, por poner un ejemplo, que 30 sean las palabras de positivas o negativas, pues tú utilizas 60. Entonces, lo que vamos a utilizar aquí, lo que nos va a permitir el denominador es normalizarlo, para tener un poco una polaridad que se ajuste pues, a las diferentes maneras pues, de describir que puede tener el periodista, ¿no? Que esto siempre es importante, siempre lo resalto. No nos olvidemos que al final es la información que estamos tratada, es información creada por humanos. Y todos sabemos pues, que hay muchísimas heterogeneidades entre la manera de escribir, entre la manera pues, de mil cosas, ¿no? Y de sesgos. Y luego sí que es verdad que utilizamos un método un poco más sofisticado, que es el BERT, Bidirectional Encoded Representation for Transformers. ¿Esto qué hace? Esto nos ha mapeado la estructura del texto y entonces lo que esta gente, por ejemplo, ha hecho a través bueno, de manualidades y de una clasificación manual, lo que hace este tipo de algoritmos, que ya entramos en lo que es el Machine Learning, lo que hace es nos analiza el sentimiento teniendo en cuenta un poco el mapeo de todas esas palabras y las diferentes reglas que pueda haber, ¿no? Por ejemplo, pues si tenemos pues una palabra amplificadora delante pues, de un adjetivo, nos lo va a sumar, ¿no? Pues el banco está obteniendo unas ganancias increíbles, bueno, o muy elevadas. Pues nos va a amplificar la palabra elevada, etcétera, etcétera. Lo que va a hacer este algoritmo es nos va a ir mapeando, nos va poniendo a través de representaciones vectoriales, nos va a ir mapeando todo el lenguaje específico del texto. Y bueno, estos modelos han sido entrenados ya pues, con noticias y sobre todo con el lenguaje español. Entonces nos da ese valor añadido adicional de que, bueno, que no dependemos de unas palabras de diccionario, aunque hayan estado establecidas en el entorno de finanzas, pero bueno, siguen estando principalmente hechas para el inglés, ¿no? Entonces no va a haber un mapeo uno a uno, como ya sabemos, entre el inglés y el español. Entonces, por eso utilizamos esta otra técnica, que bueno, aquí nos diría, por ejemplo, pues mira, en un código muy simple nos dice, bueno, pues le especificamos la lengua, el idioma, aquí sería el español, le decimos la acción que queremos que nos lleve a cabo, el sentimiento, y le podemos dar aquí pues una frase, ¿no? Aquí pues sería que gran jugador es Messi, entonces nos va a asignar el sentimiento asociado, ¿no? Y nos va a dar pues una métrica.
entre pues, una probabilidad de que sea positivo, aquí nos da pues es el 0,998 positivo, negativo nada, 0,002 y neutral 0. No tiene nada de neutral, ¿no? Entonces lo que vamos a ir haciendo nosotros con estas dos, bueno, con estas dos puntuaciones de sentimiento, con estos dos approaches, digamos, lo que vamos a hacer es al final vamos a obtener nosotros una nota final en la que podamos ver ese artículo, en el que vamos a ir viendo el artículo, qué nota final de sentimiento va a tener. Y bueno, aquí nos surgen algunas cosas que estamos investigando y que os las voy a comentar. Como sabéis, una noticia de periódico, pues bueno, tiene bastante información y es muy probable también que mencione diferentes entidades, ¿no? Mientras que analizaremos el sentimiento por noticia, es importante también discernir y separarlo en diferentes cachitos, ¿no? Lo que son en NLP se suelen denominar los chunks. Esto nos ayuda a decir, imaginaos que al principio del encabezado pues hay una entidad con un sentimiento muy positivo y luego al final de la noticia pues hay otra entidad con un sentimiento muy pues negativo. Si obtenemos a lo mejor el sentimiento por el documento, a lo mejor nos da una nota, pues bueno, positivo y negativo se compensa, como hemos visto, pues nos va a dar una nota, pues a lo mejor más tirando a neutral, ¿no? Entonces, por eso lo que hacemos es desagregamos el texto en diferentes componentes para intentar sacar diferentes métricas de sentimiento y sobre todo que estén alrededor de la entidad que vamos a ir analizando, ¿no? Lo hacemos, pues eso, son con vecindarios, por llamarlo de alguna manera. Vamos a ir analizando pues, los chunks que están alrededor, a lo mejor pues 30 palabras por delante y 30 palabras por detrás, que estén alrededor de la entidad que nos interesa, y con eso nos aseguremos que, bueno, que el sentimiento que estemos obteniendo esté dado o esté refiriéndose a esa entidad. Eso sí, es una manera de hacerlo. Lo otro es, bueno, entrenar también un modelo para asignar un sentimiento a una empresa, ¿no? Y que no sea solo el contexto general, pero que sea el sentimiento asociado a una de las empresas. Entonces, bueno, una vez tenemos las puntuaciones, como hemos visto, por documento, y luego, eso sí, discerniendo en diferentes trocitos del texto de la noticia. Lo que buscamos es, como hemos dicho, es una herramienta que hagamos alertas tempranas, ¿no? Entonces, bueno, aquí, ¿qué se trata? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos utilizar el sentimiento para establecer dichas alertas tempranas? Pues vamos a buscar anomalías. Entonces vamos a buscar sentimientos que se desvíen de lo normal. Imaginar, bueno, pues por motivos que nos podemos imaginar, pues a lo mejor, bueno, una empresa si está cotizando, está bastante bien, va a tener, imaginaos, va a tener bastante buen sentimiento y entonces va a tener una media, pues a lo mejor, por poner un ejemplo, del 0,8. Si hay una anomalía, lo podemos, aquí lo que haremos, y ahora lo explico, vemos un poco si hay una anomalía, una bajada de 0,8 al 0, por ejemplo, 0,6, ahí queremos ahí queremos hacerlo, que nos lo hagan notar, ¿no? Verlo. Ahí necesitamos el sistema que nos dé esa ejecución de que ahí algo ha pasado. Entonces, bueno, ¿esto por qué lo hacemos? Pues porque lo hemos dicho, bueno, pues como he explicado, hay muchísima heterogeneidad, hay muchísimo ruido en todo el tema de noticias y muchas veces es difícil separar, ¿no? Cuál es la señal verdadera de cuál es el ruido que a lo mejor por terceros factores nos están condicionando esos cambios en el sentimiento. Entonces aquí lo que hacemos es hacemos un sistema pues que llamamos como de semáforo, ¿no? Entonces queremos pues tener esta herramienta que nos haga un semáforo, diferentes luces. Luz roja cuando el sentimiento se ha desviado, ha habido por ejemplo un descenso en el sentimiento bastante pronunciado en nivel y a lo largo del tiempo.
Amarilla cuando hay pues ligeros desvíos y luego verde cuando está todo business as usual, ¿no? Cuando está todo más o menos normal. Entonces aquí lo que hemos visto un poco en la literatura es que hacemos, bueno, si el punto de sentimiento, el sentimiento asociado a esa empresa, a esa corporación, incrementa, y aquí es en valores absolutos, ¿no? Incrementa, o bueno, hay una desviación de más de 2 veces la desviación estándar sobre las medias movibles del sentimiento, ahí ejecutamos automáticamente la línea roja. Ahí nos decimos a la herramienta que, bueno, que nos lo haga saber, ¿no? Entonces, imaginaos, vamos a ir teniendo unas bandas de sentimiento, ahora os lo enseño en los gráficos siguientes. Vamos a ir teniendo unas bandas de sentimientos y cuando haya esos cambios pronunciados, ahí es cuando lo iremos, bueno, cuando nos interesará tener información, ¿no? Hasta entonces, dejamos al algoritmo, bueno, pues que siga trabajando, que siga analizando las diferentes entidades y no nos molestaremos mucho más, la verdad. Dicho esto, hacemos una comparativa. Como es todavía un proceso que estamos todavía en fase exploratoria, lo primero que hemos ido haciendo es ir viendo, bueno, empresas que ex post sabemos que han tenido pues alguna complicación, pues por ejemplo, algún descenso en el share price o alguna de estas, algunas complicaciones generales. Vamos a ir viendo si nuestro sentimiento ha ido captando esta información o no. Entonces, bueno, aquí por un lado tenemos las bandas de confianza que os decía, ¿no? Estos son los moving average que hemos ido ejecutando, que se van reemplazando, bueno, que se van realizando todos los días. Y luego lo comparamos con la línea verde, que es el close de la empresa, ¿no? Es la cotización close que tiene la empresa en un día. Entonces, bueno, con la finalidad de ver si una disminución, por ejemplo, pues en el precio de la empresa, que sabemos que puede estar señalizando algunos desequilibrios en dicha empresa, nos va a ir acompañado bueno, han sido detectados de las alertas que hemos ido oyendo. En este sentido, como podemos ver aquí, pues bueno, el Early Warning System que hemos ido desarrollando generalmente nos da pues alertas amarillas. No hemos llegado a unos niveles muy vastos de alertas rojas, ¿no? Entonces sí es interesante que, por ejemplo, antes de unos mesecitos antes de que la cotización de Almiral descendiese abruptamente, sí que es verdad que empezamos a obtener un sistema, unos puntos de alertas. Sí que el algoritmo nos empezó a detectar, oye, hay un sentimiento negativo, este sentimiento negativo además se está desviando considerablemente, lo que habíamos dicho en la slide anterior, del punto de partida, de lo que sería la media movible. Entonces lo que sí nos va a ir indicando que aquí hay alguna serie de desequilibrios. Y efectivamente hubo bastantes pues, episodios antes del desplome. Luego sí que es verdad que, bueno, aquí la cotización empezó nuevamente bueno, aquí descendió completamente, hubo un ligero repunte. A la que tocó fondo, pues aquí sería en el CIME del 19, hubo un ligero repunte. Nuevamente, antes de desplomarse, nuestro sistema de alertas temprana empezó a activarse de nuevo. Aquí vemos cómo las noticias de nuevas van anticipando esos cambios, ¿no? Luego la verdad es que se reestructuró la empresa, fue a mejor, se recuperó un poco lo que es la acción y luego sí que hubo otro periodo aquí de desequilibrios. Y aquí lo que estamos viendo que también nuestro sistema empezó a anunciar que aunque sí hubo un repunte inicial antes de la caída, nuestro algoritmo sí que empieza a detectar aquí algunos desequilibrios. Fijaos cómo es importante que aquí, en este, por ejemplo, repunte más consolidado, en esta primera etapa, no tuvimos muchos cambios, no tuvimos muchos, bueno, alertas tempranas en el sentimiento, ¿no?
Y luego sí que es verdad que, bueno, justo antes de la caída ya final, nuevamente empezó, como hemos dicho antes, empezó pues, digamos, a parpadear, ¿no? A darnos información de que ahí algo estaba pasando. Nuevamente, pues lo fuimos viendo también pues, con otros ejemplos. Vimos como también la cotización de Abengoa, pues que era un caso interesante, era operar en el sector energético, había habido, pues bueno, la prensa también había escrito mucho sobre esta empresa y sabíamos que, bueno, pues Expo sabemos que tuvo problemas, ¿no? Entonces, nuevamente, vemos si echamos un ojo a bueno, nuestros sistemas de alerta temprana, si vemos como aquí, también quiero destacar eso, que también hay muchas veces antes de las caídas así palpables, hay periodos de mucha volatilidad, ¿no? Vemos aquí la volatilidad, pues oye, estaba teniendo unas oscilaciones, lo que es el precio de esta acción, tremendas, porque nuevamente hay muchísima información, muchísima prensa escribiendo sobre ello. Sí que veíamos que había no solo esas volatilidades, pero que efectivamente el sentimiento estaba fluctuando también bastante, ¿no? Y entonces sí que empezaron a aparecer estas menciones, estas señales en nuestro algoritmo, las fuimos percibiendo y corresponden con periodos de volatilidad. Aquí, por ejemplo, pues bueno, hubo subidas, hubo luego caídas y era eso, que pensan que podía haber una reestructuración, entonces tienes noticias positivas, luego ves que es más complicado de lo que simplemente parecía, etcétera, etcétera, y todo esto es lo que estamos capturando nosotros, todas estas fluctuaciones con nuestro sistema. Luego ya vemos que, bueno, que a la que la acción ya ha tocado bastante, bastante fondo. Efectivamente, ya todo este periodo, pues sí son alertas negativas, ¿no? Que bueno, que una vez ya ha tocado fondo, pues bueno, tampoco a lo mejor no nos interesa tanto, pero siempre es bueno mantenerlo, ¿no? Los preavisos, porque de nuevo tampoco nos cuesta nada y son cosas que estamos haciendo automáticamente. Eso es. ¿Alguna duda por el momento? Voy a mirar un momento el chat a ver si hay alguna duda. Veo que no. Entonces, bueno, lo digo, si tenéis alguna duda sobre esto, vamos, sentiros cómodos de hacerme cualquier tipo de pregunta, ¿vale? Si tenéis algún interés adicional o algo. Vale, pues continuamos. Hemos visto, pues, recapitulemos, hemos visto cómo importante a través de Name Entity Recognition caracterizar a esas empresas que nos van a ser de utilidad, sobre todo no dejarnos ninguna o no incorporar conceptos que luego no son referidos a las empresas. Hemos visto cómo el sentimiento nos ayuda a detectar alertas tempranas alrededor de las noticias donde están saliendo estas empresas. Y entonces el tercer pilar bueno, de este trabajo es ir viendo la estructura. Eh, Aquí las noticias, que a fin de cabo las noticias tienen muchísima, muchísima información, ¿no? Entonces, bueno, pues hay maneras simples de extraerlas, de decir, bueno, pues tengo palabras clave y si aparece esta palabra, pues lo voy a tener en cuenta, ¿no? Pero hay muchísima información que se puede extraer, ¿no? Y en este tercer parte del proyecto, lo que hacemos es buscar cuáles pueden ser las relaciones, cómo se están relacionando el entramado, el tejido corporativo en España. Entonces, bueno, esto nos lo va a dar a través de noticias, ¿no? Si el banco A aparece al lado del banco B, en la misma noticia, pues alguna relación tiene que tener, sobre todo si aparecen pues de forma continuada, ¿no? Ejemplos, pues imaginaos bancos que son instituciones que dan crédito, suelen estar conectadísimas pues a todo tipo de sectores, desde sectores manufactureros, desde otros intercambio bancario. Todo eso son al final conexiones que van a tener, ¿no? Entonces ya en el 2008 vimos la importancia de modelizar las relaciones a través de las conexiones, no solo tipo correlaciones, oye, si Banco A está correlacionado con Banco B, por ejemplo, la acción, pero en monitorizar todo el entramado, hacerlo más multidimensional.
hacerlo a través de los grafos. Entonces, las primeras investigaciones ya empezaron a modelizarlo porque justo la crisis del 2008 nos enseñaba que los riesgos venían de las conexiones, efectivamente. Acordaos que, bueno, que empezaron pues, todos los modelos Copula, empezaron modelos diferentes estadísticos para intentar ayudarnos a entender cómo los riesgos efectivamente se propagaban a través de estas conexiones. Los estadísticos que tenían por aquellas entonces no lo estaban capturando bien, no estaban modelando esa multidimensionalidad, ¿no? Entonces, bueno, este sería la introducción y sobre todo es la teoría de por qué lo hacen, por qué tenemos que ver también, no solo, pues eso, cómo se correlaciona una entidad con la otra a través del sentimiento o del precio y la acción, pero ir un paso más allá y decir, bueno, cómo están conectados el entramado, ¿no? Y cómo está conectado el entramado nos lo va a dar pues, el análisis de grafo, que es toda una ciencia, es toda una parte de la estadística. Entonces, bueno, con esta introducción, lo que hacemos es, lo que buscamos nuevamente es noticias de periódico nuevamente, ir viendo qué tipos de noticias están apareciendo conjuntamente. Vale, veo una pregunta. Buenos días, muchas gracias por compartir toda esta información. Mi consulta es sobre la fuente de donde se realiza la extracción de información de análisis. ¿Es una especie de scraping web, prensa digital? Muy buena pregunta, Kelvin. Efectivamente, lo que estamos haciendo con esto es, lo utilizamos a través de Factiva. Factiva es una fuente digital que incorpora noticias de periódico. Es una base digital de noticias de periódico al día, ¿no? Es una base, vamos, las obtiene en el día a día. Y entonces lo que nosotros hacemos es accedemos a esta base que bueno, es de pago y con eso obtenemos la información, efectivamente. Y bueno, Factiva te permite unos tipos de filtros, pues, por ejemplo, noticias. Aquí utilizamos filtros vale, noticias en castellano y noticias de prensa española, ¿no? Obviamente se pueden hacer un montón pues, de otros filtros. Bueno, para otros trabajos, pues he utilizado prensa anglosajona, he utilizado a lo mejor pues que tengan geolocalizaciones diferentes, etcétera, etcétera. Entonces sí, para esto nuevamente se puede hacer bueno, se podría hacer de web scraping, sobre todo utilizando pues social media, se podría utilizar Google Trends, se podría utilizar Gtelt o Google News también. Pues, son otros compiladores que a lo mejor si no tienes acceso directo a las noticias a través de Factiva, te pueden ayudar y puedes obtener información al día. ¿Vale? En caso de que bueno, digas, oye, yo quiero hacer algo, empezar a trabajar con esto y no, pues no tengo acceso a Factiva. Pues ya te digo, hay algunas de pago, pero también existen varias alternativas. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos esto, el análisis como decía, el análisis de grafos. Y entonces, bueno, aquí lo que es la teoría de grafos es lo siguiente, como he ido explicando, queremos ver efectivamente pues, cómo se está comportando el entramado, ¿no? Y la teoría nos dice eso, cuando tenemos un grafo muy, muy apretado, ¿no? Muy constrained. Eso nos va a decir que hay muchísimas conexiones, por lo tanto los riesgos son mayores, porque si yo estoy, por ejemplo, yo soy una entidad que estoy conectada con diferentes entidades, si algo me pasa, el riesgo se va a propagar de otra manera que a mí y no tengo ningún contacto o estoy en una isla, ¿no? Entonces, por eso es importante ver este tipo de análisis. Dicho, hay diferentes maneras de ver las conexiones que tenemos, ¿no? Os he puesto un ejemplo antes, si yo soy una entidad y estoy conectada, pues
otras entidades. Recordar aquí lo que estamos viendo es conectada es si estoy apareciendo en la misma noticia pues que otros bancos, eso voy a tener una conexión, voy a estar ligado a esta otra empresa. Si soy el banco A y aparezco una noticia y en esa misma noticia aparece banco B, banco C, banco D, yo voy a estar conectado, yo como banco A voy a tener conexiones con esos bancos, ¿no? Dicho esto, hay muchas maneras de ver las conexiones. No solo es importante, pues bueno, que tengas muchas conexiones. Imaginaos que estamos viendo, pues aquí el grupo de amigos que tenemos cada uno, ¿no? No es lo mismo tener, pues a lo mejor 200, conocer a 200 personas que conocer a lo mejor a 5 personas, pero que son muy influyentes. Imaginaos, pues que conocemos pues a ministros, pues, o presidentes del gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también lo que vamos a ir modelizando con este tipo de herramientas es el tipo de conexiones que vamos a tener. Con la premisa eso, de que va a haber diferentes medidas. Por poner un ejemplo, aquí la entidad A va a tener, pues mira, fijaos que tiene muchísimas conexiones, ¿no? Está conectada con esta, con esta y con esta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a su vez no está conectada con gente influyente. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, si algo, por ejemplo, le pasa a esta entidad pues no tiene muchas conexiones. El riesgo va a ser menor que, por ejemplo, si le pasa algo a esta entidad. Entidades sirve como cabeza de puente, como puente está conectando, por ejemplo, dos tipos de grupo. Imaginaos que es un banco y todo este grupo de la izquierda es una industria manufacturera, sí, son industriales y esta, pues, por ejemplo, son de servicios. Si algo le pasa al banco E, está poniendo en riesgo porque está conectando con estos dos diferentes tipos de grupos, ¿no? Entonces, luego también vemos cómo O, por ejemplo, tiene pues menos conexiones que A directas. Fijaos que tiene una, dos, tres, cuatro conexiones, pero estas conexiones están bastante bien conectadas y encima O está conectada a esta pieza clave que es E, que nos puede proyectar un riesgo todavía mayor, ¿no? Entonces también, en este caso, O y E son entidades que tienen mucho más riesgo en potencial, digamos, porque la manera que pueden transmitir si algo les pasa a estas entidades o si se ven afectadas por esta entidad, pueden arrastrar a varias entidades, ¿no? Eso es. Entonces lo que hacemos bueno, con esta herramienta es ir viendo diferentes métricas. Por lo que hemos dicho, el closeness centrality, pues que nos mide eso, la potencialidad la capacidad de influir que tiene esa entidad, ¿no? Y la propagación que puede hacer. Betweenness también son entidades que aquí, pues, por ejemplo, sería pues eso, que actúa como cabeza de puente entre dos núcleos diferentes, entre dos subislas. Y luego el PageRank, esta es una que desarrolló Facebook, si no recuerdo mal, para efectivamente hacer recomendaciones y ver y monitorear las redes de las personas en las redes sociales, ¿no? Entonces ha habido una explosión también a través de las redes sociales y eso en todas estas teorías. Entonces, bueno, lo que hacemos entonces es, vamos viendo, de nuevo, partimos de las diferentes noticias. Por un lado, vamos viendo qué noticias están apareciendo. Pues, por ejemplo, en esta noticia aparece Banco Santander y Banquita. Estos son ejemplos, ¿vale? En esta, pues tenemos BBVA y Banco Santander. Source y Target, aquí es simplemente que están conectadas, que están apareciendo en la misma noticia. No tiene un significado de que una afecte a la otra, ¿vale? Esto es importante porque, bueno, hay em, todo el tema de causalidad y todo esto sí que nos podría dar no solo una conexión, pero la direccionalidad de la conexión, ¿no? De hecho, bueno, en este ejemplo os he puesto una red con direcciones que es para que veáis también la potencialidad que tiene estas herramientas, que se puede hacer con direcciones, pero quiero dejar claro que en nuestra herramienta de momento no lo estamos utilizando. En nuestro trabajo solo tenemos relaciones que son, bueno, que son estáticas, que no tienen direccionalidad, ¿vale?
Entonces lo que vamos haciendo es, podemos establecer cada una de estas métricas, vamos obteniendo cada una de estas métricas, pues bueno, pues la puntuación de cada una de las entidades. El degree, pues cuántas veces está conectado, cuántas conexiones tiene el banco. Obviamente, pues a ver, cierta correlación va a haber entre las métricas, pero no siempre, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues que nos está diciendo que el Banco Santander pues tiene muchas conexiones. En este ejemplo, pues son 74 para este mismo mes. Esto que quiere decir que está apareciendo 74 veces con otras entidades en un mes. Luego va a tener un eigenvector. Cada uno de estos puntuaciones tiene escalas diferentes. Eso, por eso luego es aconsejable normalizarlo. El eigenvector pues de 0,14, PageRank de 0,02 y el Between es de 0,03. Si vemos, pues bueno, habrá correlaciones, ¿no? Por ejemplo, pues mira, BBVA en este caso tiene más conexiones y sí que vemos pues que, bueno, que en el eigenvector sí está un poquito por encima. No es el caso del PageRank. Nuevamente el PageRank es si tú estás conectado con gente influyente o no. Entonces aquí te va bajando o disminuyendo un poquito en función de si tienes más conexiones más importantes, digamos, etcétera, etcétera. Y el between es también si estás haciendo como cabeza de puente. ¿Qué hacemos con esto? Pues bueno, una de las maneras, de nuevo, son herramientas que podemos utilizar para ver riesgos idiosincráticos, pero también riesgos agregados. Riesgos idiosincráticos, bueno, podríamos ver si hay fluctuaciones bueno, en este tipo de scoring de cada una de estas, de cada uno de estos puntuaciones, ¿no? De teorías de network. Y, ¿vale? Y luego lo que podemos hacer es ver el agregado, para ir viéndolo mes a mes. Voy a ver un momento que parece ser que tengo otra pregunta. Vale, la información que obtiene parece mucha inteligencia artificial. La inteligencia artificial es muy importante, el benchmark y valorar si la inteligencia es buena. Vale, y valorar si la inteligencia es buena y accionable. ¿Han medido la calidad? Muy buena pregunta, Diego. Efectivamente es una de las cosas más importantes. Lo voy a leer otra vez porque lo he leído muy deprisa y corriendo y creo que no se me ha entendido nada. Diego dice, en inteligencia artificial es muy importante un benchmark y valorar si la inteligencia artificial, entiendo, es buena y accionable. La pregunta es, ¿han medido la calidad y accionabilidad de la inteligencia producida de estos resultados? Muy buena pregunta, Diego, efectivamente. Esto es lo que voy a exponer en las nuevas diapositivas. En el tema de sentimiento, bueno, pues teníamos el benchmark, si quieres, lo estábamos comparando pues con los precios de la acción. Y en el tema de networks, ahora te digo cómo lo estamos comparando. Vale, luego antes había otra. Vale, ha habido varias preguntas. Luego leo otra de Omar que ha sido, Diego, no me olvido de la tuya, ahora la voy a cubrir. Y luego dice Omar que efectivamente a Bengoa hay un sentimiento positivo en los últimos meses con varios puntos con desvíos según el gráfico. ¿Eso indica alguna alerta? Vale, en el caso de Abengoa, la alerta aquí nos está diciendo, estos puntitos amarillos nos está diciendo que son desviaciones del sentimiento. Efectivamente, desviaciones de sentimiento por lo que estamos, fijaos que es negativo, aquí hay una caída, son caídas estrepitosas, entonces efectivamente son desviaciones del sentimiento negativamente, ¿vale? Entonces efectivamente nos está indicando una alerta, una cosa para tener en cuenta. Ujú. Vale, luego había visto otra de Daniel. ¿De qué manera este enfoque pudiera permitir que se estime un impacto en PIL de una empresa que guarda relación con otras porque pertenece a un mismo grupo financiero? ¿Se le puede aplicar una prueba de estrés? Vale, Daniel, entiendo que esto ya hemos pasado al tema de grafos, ¿verdad? O bueno, de sentimientos sí se podría ver. A ver, de sentimientos tienes que ir un pasito más allá y tienes que ver por dónde te está viniendo.
pues sí, pues sí puede haber de adquisiciones o sí, es un poco limitado, digamos, ¿no? Porque el sentimiento es el sentimiento y no te va a estar diciendo el concepto que lo está produciendo. Por el momento lo hemos hecho. Una de las cosas que efectivamente queremos explorar es, bueno, hacer una lista de diferentes pues sí, puede ser riesgo sistémico o riesgo financiero o riesgo operacional, dar una serie de riesgos que nos interesan y ver si efectivamente este tipo de riesgos están conectados con la entidad. Esa es una de las cosas que queremos hacer. Lenguaje natural y noticias es idóneo, ¿no? Porque nos va a nos va en el mensaje, como hemos dicho, de los periodistas, de investigadores que obtienen este tipo de noticias y que dan este tipo de información, ya va a venir este tipo de relaciones, efectivamente. Luego, con el tema de networks, sí se puede ir viendo también, pues eso, se puede hacer, por ejemplo, por sectores. Aquí, bueno, voy a ir de nuevo con la pregunta de Diego para ver y voy a llegar un poco cómo damos cómo buscamos esa validación del algoritmo, ¿verdad? Porque aquí, bueno, lo de siempre, sí, utilizamos obtenemos estas puntuaciones, el eigenvector, el PageRank, Betweenness, y me lo tengo que creer, ¿por qué, no? Es la pregunta del millón, sí. ¿Y por qué me lo tengo que creer a ciegas? Pues aquí lo que hacemos es, intentando responder esta pregunta, lo que hacemos es vamos a agregarlo, ¿no? Con la teoría de decir, bueno, si en ese mes las puntuaciones de este tipo a lo largo de media de todas las entidades ha sido elevada, ¿eso qué quiere decir? Que hay muchísimas más conexiones de un mes a otro. Por ejemplo, ese mes, si la puntuación es más elevada, hay muchas más conexiones, es un grafo más apretado, digamos. Eso generalmente significa acarrear riesgos, ¿no? Entonces, vamos a obtener una nota mes por mes y vamos a compararla con un indicador, pues ya hecho, un indicador que, bueno, pues todos conocemos el indicador de volatilidad del VIX, que utiliza, pues, o informaciones a futuro, a 3 meses, que representan al final el riesgo que están viendo en ese momento los mercados a 3 meses, ¿no? Hay muchísimas maneras de componerlo, pero bueno, lo importante es que es una operativa, es una herramienta, es un indicador ya maduro y creíble. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a contrastar nuestros posibles indicadores nosotros con él. Vale, lo primero, aquí, bueno, lo comparamos con el indicador de volatilidad del europeo. Entonces, si quieres, no es un 1 a 1. Ahora estamos investigando porque hay compañeros que están creando el indicador de volatilidad para el mercado español, pero bueno, no es una cosa que tuviéramos, que tuvimos a mano, ¿no? Entonces, lo que hicimos, bueno, es decir, bueno, vamos a ver si con un indicador ya maduro, efectivamente poniendo nosotros nuestras notas agregadas, nuestras notas medias del grafo, las diferentes notas que hemos ido viendo, se correlaciona o no con este indicador, con la premisa de validar nuestro approach. Y con la premisa, como bien ha preguntado Diego, decir, bueno, tenemos un indicador, no podemos crear, hay que validarlo, no podemos creernos ciencia, bueno, a ciegas que el resultado que nos esté dando, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vemos? Pues, por ejemplo, que el eigenvector y el indicador de volatilidad, fijaos cómo sube. Esto es justo, pues, esto es marzo del 2022. Esto es cuando Rusia invade Ucrania. Fijaos cómo los dos suben en ese momento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, bueno, eh, traducido a nuestro indicador, hay una serie de noticias que están apareciendo con empresas españolas, en la prensa española, y esas conexiones están, pues, un poco por encima de lo normal, digamos, ¿no? Ha ido subiendo lo que son ha ido subiendo las conexiones con respecto al mes anterior, ¿no? Y vemos cómo la dinámica, pues, oye, la dinámica más o menos se va apareciendo y se va apareciendo bastante. Luego sí que hay una disonancia, y es que aquí ya en octubre del 22 sí que es verdad que el indicador de volatilidad a nivel europeo, recordar, no es perfecto, no son cosas que podamos comparar 1 a 1.
empieza a subir. Y esto lo averiguamos. Y se veían unos eventos europeos, ahora mismo no recuerdo exactamente el qué, pero sí que veíamos que, bueno, que empezaron a creer, entonces que obviamente pues tenga más valor, digamos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, bueno, vemos el degree, que simplemente lee las conexiones, vemos aquí al final pues un ligero repunte, ¿no? Fijaos cómo también crece. Pero bueno, lo que estuvimos viendo es que efectivamente este periodo no era tan significativo para el entramado español. Y sí lo era, sí había habido una serie de eventos a nivel europeo que sí podían estar detrás de este aumento de la volatilidad de los mercados, ¿no? De lo que es el VIX. Y bueno, esto es, sí, con esto pues intento responder un poco a la pregunta de Diego. Y bueno, y reitero, es importantísimo cuando estamos creando pues eso, una nueva herramienta, un nuevo indicador, validarlo. Hay diferentes métodos. Bueno, el primero es como estamos intentando hacer aquí, es a través del Ground Truth. Vemos si hay un indicador que refleja lo que estamos midiendo. Que bueno, aquí es un poquito aquí surge el debate, ¿no? Porque decir, bueno, si ya tenemos un indicador que es el que estamos buscando, entre comillas, ¿para qué hacemos nosotros uno, ¿no? Entonces, bueno, generalmente suele pasar eso, que a lo mejor tenemos un indicador que ya funciona bastante bien a nivel a lo mejor más agregado o más y nos interesa darle pues hacerlo con más granularidad, a lo mejor pues por sectores o por diferentes entidades, etcétera, etcétera. Es bueno sacarte a lo mejor el agregado, como hemos hecho aquí, a través de la media para compararlo y decir, oye, si más o menos podemos creérnoslo. Y luego una vez lo tengamos, bueno, lo tengamos validado ya, ya podemos ir haciendo pues, las cosas que nos interesan, ¿no? Que es a lo mejor pues darle más granularidad, ir viéndolo. Y luego también es importantísimo entender el problema, ¿no? Y ya una de las últimas diapositivas, ya parte de entender el problema, pues era eso, decir, bueno, vamos a analizar un poco cuáles son las empresas que tienden a aparecer en las mismas noticias, ¿no? Con un porcentaje elevado, ¿no? Entonces, imaginaos, cogemos simplemente el porcentaje y aquí vemos, pues, por ejemplo, que, mira, lo he señalado aquí, que Renta Corporativa y el Banco Sabadell, pues, aparecen, pues, bastante en conjunto en la misma noticia, ¿no? Un 31% de veces. Si vemos la Caixa y Renta Corporativa, pues, también aparece un 33% de veces, ¿no? Mientras que a lo mejor, pues, otras parejas aparecen menos, ¿no? Bueno, los porcentajes son menores, ¿no? Entonces, bueno, ¿tiene sentido que aparezcan Banco Sabadell y Naturhaus y renta corporativa? Pues indagando un poco, esto además lo hicimos fue para el año 2022, vimos que efectivamente, bueno, pues primero geolocalización. Los dos, CaixaBank, por ejemplo, aquí y Sabadell, los dos pertenecen, pues bueno, están basados en Cataluña, toda la zona de Barcelona, Cataluña. Y sí que sabemos que bueno, tienen muchísima actividad con renta corporación, se dedica al negocio de compraventa y de inmuebles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sabemos que están relacionadas, entonces sí tiene sentido que primero por la localización, por geolocalización y luego por el negocio en el que están y por las conexiones que tienen, sí tiene todo el sentido que estén apareciendo, vamos, en conjunto, ¿no? Y entonces eso es otra de las maneras que, bueno, que estamos validando este tipo de herramientas. Como he dicho, pues son herramientas que todavía que están todavía en pañales, ¿no? Que están todavía en una fase temprana y que estamos explorando todavía. Entonces es eso. Pero bueno, para recapitular es eso. Tres componentes de esta herramienta. Primero, Name Entity Recognition.
para validar, para obtener aquellas corporaciones que nos interesan. Luego nos hemos ido al espacio del sentimiento, en el que ahí hemos desarrollado ese análisis, esa herramienta bueno, ese semáforo, digamos, de cuando había desviaciones en el sentimiento, nos indicaba que podía haber pues, algunas fragilidades que teníamos que ir viendo. Y luego, por último, sí hemos visto un poco el modelizar la propagación a través de grafos. Nos ha interesado también ver qué tipo de conexiones tienen las diferentes empresas, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, esto es una herramienta pues, que estamos intentando integrar para hacer algo pues, ya que se pueda coordinar. Estamos viendo también haciendo pues, técnicas de Machine Learning para ver si tienen cosas de predicción, poder predictivo, que esto es una de las cosas que nos interesa muchísimo y que entendemos que no va a ser fácil. Sabemos bueno, que muchas veces los mercados ya tienen muchísima información, bueno, es información rapidísima en los mercados. Todos los hemos visto de cerca y es alucinante como, bueno, como eventos geopolíticos y todo eso ya están indexados en los precios. Y entonces que pueda tener estas alertas un poder de predicción, ya nos iríamos a un nivel de complejidad siguiente, ¿no? Ya entraríamos en, bueno, en poder ver, por ejemplo, qué tipo de componentes dentro del sentimiento sí tienen un poder predictivo a futuro, a un mes, por ejemplo, y a un mes ya dando gracias, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tema de grafos también, qué tipo de conexiones, pues, bueno, si las juntamos con un tipo de sentimientos y vemos formulamos estas no linealidades, qué combinaciones y entenderlas también, ¿no? Nos pueden resultar en problemas, ¿no? Y sobre todo en predicciones de esos problemas a futuro, ¿no? Pero bueno, es un tema bastante, sí, bastante interesante que seguimos trabajando. Vale, veo también que Manuel tiene otra pregunta que es, muchas gracias por compartir esta interesante presentación. ¿Qué tiempo tienen trabajando en esta herramienta? Pues bueno, es como todo, ¿no? Tiempo, pues llevaremos más o menos aproximadamente un año. Pero sí que es verdad que, bueno, como estamos, bueno, hacemos de diferentes cosas y eso, pues no son un año que hemos ido trabajando esta herramienta, pero bueno, que tampoco estamos ahí, tenemos toda esa capacidad de trabajarla todos los días, ¿no? O de forma tan permanente. Eso es, pero más o menos eso, un añito habremos ido trabajando en ella. Voy a seguir leyendo a ver, las preguntas por si me he dejado algo. Vale, he visto ya la de efectivamente. Vale, el de Omar, que era la parte de Abengoa. Efectivamente, Omar, hemos visto cómo si era esa parte bueno, era de alertas, ¿no? Que coincidían más o menos con alteraciones, con caídas en los precios de la acción. Y luego, efectivamente, Daniel, sí, hemos visto cómo se han hecho, vamos, cómo lo hemos intentado validar y luego se les puede aplicar una prueba de estrés. Pues a ver, sí, se le podría aplicar una prueba de estrés, entiendo de escenarios, ¿no? Claro, aquí ya, como estamos también, aquí trabajamos con datos reales, eso quiere decir que trabajamos con noticias en las que no tenemos, bueno, en principio pues no tenemos poder. En principio no tenemos poder de alterarlas. Lo que sí es cierto, y es otra de las cosas que estamos investigando, que es que sí podemos hacer nosotros nuestros propios datos, lo que son datos sintéticos. Sí podemos producir datos sintéticos y entonces testear nosotros este tipo de herramientas. Es una de las cosas que sí queremos hacer. Datos sintéticos, ¿qué quiero decir? Es crear nosotros noticias sintéticas a través de un LLM en el que nosotros vayamos especificando diferentes pautas. Por ejemplo, pues créame noticias pues en los que haya habido problemas en liquidez global y esto vaya a afectar a entidad A y entidad B no. Entonces, saber hasta qué punto nos puede capturar estas relaciones complejas. Entonces, sí que es verdad que estamos viendo, bueno, pruebas con datos sintéticos.
Vale, Fernando, leo tu pregunta. Me dices, ¿alguna idea para publicar estos resultados de manera oficial para su uso por parte de bancos españoles de cara a ser incluidos en las métricas de riesgo reputacional, riesgo de crédito o de riesgo contagio crediticio? A lo mejor junto a la CIRBE. A lo mejor no hay aspecto de uso en todo tipo de clientes, personas jurídicas, pero sí en la CID o Large Corporates sí podría tener publicación. Sí, eso es una de las cosas, bueno, que sería bastante interesante, ¿no? Ver bueno, para ir, dar un paso más allá en esta herramienta, ver sí, dónde la podemos publicar y, oye, si resulta beneficioso a bancos y todo eso, pues al final es eso. Nosotros desde el Banco de España, lo que buscamos es modelizar los riesgos a tiempo real y estamos constantemente en búsqueda y visualizando estos riesgos, ¿no? Entonces, pues o bien vamos a las entidades, pues hacemos pues inspecciones, estudios, vemos los datos en la CIRBE, efectivamente, todos los datos que nos van entregando los bancos, si puede haber algún riesgo ahí. Y sí, al final, sí, unas cosas que se podrían hacer, pues bueno, este alerta al final es utilizar todo tipo de información, ¿no? Es decir, bueno, por un lado tenemos información de noticias, pero por otro lado, pues podríamos utilizar datos de la CIRBE, por ejemplo, ¿no? Para ver si va a estudiar más a fondo qué tipo de dónde están viendo los riesgos, etcétera, etcétera. Pero sí, muy buena pregunta. A ver, creo que en principio he respondido más o menos todas. Entonces, si hay alguna otra pregunta, os animo a o bien escribirle en el chat o bien vamos a pedir que os abran el micro y entramos y me lo vais comentando. Sí, Andrés, Venga, pues. perfecta exposición y sí, estoy de acuerdo contigo. Si hay alguna persona que quiera hacer uso del micrófono para alguna pregunta, pues solamente me levanta la mano, entonces yo lo ubico y le enciendo el micrófono y la cámara también, por si quieren encender su cámara. Veo que hemos tenido una muy buena dinámica en los comentarios con las Ujú. preguntas, o sea que ha sido bien ilustrativa y dinámica la conversación. Dejamos los micrófonos, perdón, el espacio abierto para las preguntas. No sé si ya, Andrés, tienes otras diapositivas para mostrarnos o quedamos atentos a las preguntas. Aquí veo que Fernando agrega un comentario adicional. Si lo puedes ver, Andrés. Vale, perfecto. Sí, eso es. Sí, en principio son estas todas las diapositivas. Esto sería todo. Vale, eso es. Bueno, veo Fernando. Tin, efectivamente. Ah, vale. Ujú. Sí, veo que es eso. Incluso en los grafos, la anchura de las aristas se podría ponderar por la importancia, correcto, de las relaciones entre los nodos, por relación comercial. Sí, muy buen comentario, Fernando. Efectivamente, sí, como muestro aquí, bueno, en el caso de esta red, o por ejemplo de sí podríamos dar, pues eso, si a mayor grosor a lo mejor, pues eh, mayor relación, ¿no? También otra de las cosas que queremos ver es verlo por sectores, por ejemplo, pues monitorear el sector bancario, cómo está de conectado pues, con los diferentes sectores, ¿no? que podamos tener, porque obviamente la reacción va a ser diferentes, ¿no? Sabemos que el sector bancario está muy interconectado pues, con todos los diferentes sectores y en cambio va a haber sectores pues, que estén menos conectados, ¿no? Si hay cambios a lo mejor en este tipo de conexiones, pues es bueno tenerlo en cuenta. Y efectivamente, sí, como dices tú, podríamos ver la importancia de las relaciones ponderando efectivamente, por las relaciones, ¿no? Si hay muchísimas menciones o si por ejemplo, dos entidades están parecen bastante conectadas, el grosor de eso, pues que aumente. También lo que queremos explorar es eso, darle direccionalidad. Y esto bueno, es complejo porque ya entramos en el tema, todo el tema del ámbito de la causalidad.
Pero bueno, no debemos olvidar que la causalidad aquí al final estamos viendo las noticias, ¿no? Y muchas veces el mensaje en la noticia, eso lo podemos deducir, ¿no? Si vemos que en una noticia, por poneros un ejemplo, el banco A está teniendo problemas de liquidez y el banco B puede ser afectado, ahí en esa noticia, en ese lenguaje ya nos está dando esa direccionalidad, ¿no? Que va de banco A banco B y no al revés, ¿no? Entonces digamos que pues que el banco B es el que se está viendo expuesto al banco A, ¿no? Y mensajes de todo tipo y direcciones que podemos extraer a través del lenguaje. Efectivamente, nuevamente, bueno, como os comentaba antes, esto hay que validarlo. Se puede hacer a través de datos sintéticos en los que, bueno, nosotros mismos podamos ya diseñar ese tipo de noticias sabiendo ya el outcome y viendo si el algoritmo efectivamente nos está acertando en este tipo de relaciones que nosotros ya hemos predispuesto, que hemos dado a conocer, ¿no? Que hemos creado artificialmente. Eso es. De ¿Alguna acuerdo. otra pregunta? Andrés, y Ujú. Claro, ¿cómo tú ponderas esto de cara a temas que tengan que ver con prevención de lavado de activos? Primero, me gustó el comentario de Fernando de que esto se pueda incluir en las métricas de riesgo reputacional, porque creo que es sí. muy importante. Y también en los temas de lavado de activos, ¿cómo tú ponderarías esto de cara a esta herramienta? Claro, esa es muy, muy buena pregunta, Carlos. Efectivamente, al final, bueno, de nuevas, creo que se puede hacer porque, bueno, siempre con la premisa de que siempre aparezca en las noticias, ¿no? Entonces, dependiendo del vocabulario, dependiendo bueno, de lo que se esté reportando, si por ejemplo caracterizamos el componente de riesgo institucional, como habéis comentado, podremos hacer a lo mejor pues topic análisis para ir viendo las diferentes narrativas, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho, los riesgos, pues hay un abanico extensísimo de los diferentes riesgos. Uno de ellos ha sido, pues eso, lavado de dinero, poner actividades ilícitas, y esto a través, si filtramos y extraemos la señal que nos está llegando en las noticias adecuadamente, podremos hacerlo. Una de las maneras sería hacer topic modeling. Y claro, ahí bueno, ponemos el riesgo de que a lo mejor no esté implícitamente dado en uno de los temas el riesgo de institucionalidad o el lavado de dinero, como queramos ver, pero podremos ir haciendo cosas más interesantes con LLMs, por ejemplo. Para otros trabajos y eso sí que he ido haciendo diferentes temáticas y sí que te pueden efectivamente, sí que te pueden clasificar diferentes riesgos. Si tú le explicas al LM a través de un prompt el concepto que tú tienes en mente, por ejemplo, el riesgo institucional, lavado de activos y todo eso, tú le puedes pedir que lo esta noticia, riesgo institucional, institucional y lavado de dinero, sí o no. Si es así, ¿qué entidad puede estar detrás? Eso es. Pero bueno, de nuevo, aquí nos exponemos a que no siempre, igual, no toda la información va a estar en las noticias, ¿no? Entonces nos exponemos a eso, a que no esté toda. Pero por poder hay técnicas que se pueden hacer. Eso es. Luego veo una pregunta, Carlos, de Sebastián, que dice, vale, la herramienta ya ha tenido la oportunidad de identificar alguna alerta temprana sobre una entidad que posteriormente se haya materializado. Bueno, ahora todavía estamos en proceso de exploración. Todavía sí, todavía no lo hemos puesto en producción, en lo que es el deployment, ¿no? Entonces todavía no. Seguimos, como hemos visto, todavía pues tenemos de diferentes ramificaciones, tenemos que ver cómo coordinamos este tipo de ramificaciones. Entonces, para ponerlo en producción sí, necesitamos integrarlo todo, vamos, todos los diferentes componentes y hacer un test validation y todo esto, ¿no? Sí, eso es. Estás en mute, Carlos. Perdón, gracias. Creo que podemos ver si hay otra pregunta de otro participante.
en estos minutos. Bueno, aquí veo que nos dan las gracias por el abordaje desde el punto de vista del blanqueo de capitales. Muy bien. ¿Mm? Eh, sí, creo que esta herramienta puede utilizarse para diversos fines y creo que es muy útil dependiendo del enfoque, como decía Andrés, que uno le pueda dar. Teniendo en cuenta que me imagino que también hoy en día las fuentes son las publicaciones por periódico, publicaciones por ese tipo de medios, pero creo que puede ser también utilizado para en otros tipos de medios digitales, no sé Sí, si a través de redes sociales también, etcétera. O sea, que se puede amplificar su, digamos que el input de la información. No sé si ya no hay más preguntas, entonces si están de acuerdo, entonces podemos ir despidiendo al señor Andrés. Primero agradecerle el tiempo y toda su presentación, bastante interesante, el cual nos presentó su utilidad y su uso y cómo puede ir evolucionando en el tiempo. Recordarle a todos que esta presentación ha sido grabada y va a ser posteada, va a ser colgada en el canal de YouTube del Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana, posiblemente entre el día de mañana o a final de semana, pero va a estar colgada para que la puedan tener también de referencia y la puedan visitar y ver cuando quieran. También, Andrés, gracias. Nosotros nos quedamos a tu orden, a tu disposición, también a la orden de todos los que participaron. Cualquier consulta nos pueden escribir. Con gusto se la hacemos llegar a Andrés, que yo sé que también con mucho gusto la puede responder. Y bueno, y probablemente este sea un primer evento, un primer webinar eh, con Andrés. Quizá podamos tener otro en el futuro. Ya lo estoy comprometiendo desde y ahora, presencial que me públicamente, gustaría Andrés. visitar. Y Eso es, eso es. Me bueno, encantaría. las puertas están abiertas, ¿eh? Podemos coordinar y te esperamos aquí en nuestro país de forma presencial y podemos tener encuentros muy productivos también. Bueno, gracias entonces a todos por participar. Gracias, Andrés. Ahí veo que nos están agradeciendo en el grupo. Será entonces hasta la próxima. Recuerden, estará colgado en el canal de YouTube del club. Pueden suscribirse y ahí podrán ver toda la información. Muchas gracias, Andrés, y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros y nada, muy, muy interesante. Y a ver si nos vemos, efectivamente. Muchas gracias, Carlos, De por acuerdo, organizar y ha sido un verdadero placer. de acuerdo. El placer es nuestro, ¿eh? Cuídate, pásenla bien. Hasta luego, chao.